Bueno, esta es la segunda clase entonces de esta brevísima introducción al latín que queremos hacer Sí. dentro del seminario de latín del doctorado en filosofía de la UNLA. Yo he mandado el material de lo que fue una especie de Word que actuó como pizarrón en la clase anterior y al mismo tiempo el link con el video por si el que no estuvo lo quiere ver o el que estuvo no entendió del todo y también lo quería volver a ver. Vamos a proseguir con eso. Hasta ahora, y voy a pasar a compartir mi pantalla, me van a empezar a escuchar, pero ya no a ver. Lo que pido es, a ver, ¿sabes cuál es mi temor acá? Que justo Cecilia se quiera sumar y yo la tendría que aceptar y no la voy a ver acá. Eh, bueno, esperemos que ella te avise, ¿sabes, Silvina? O vos decile que te avise apenas se Bueno, conecte. sí, hasta ahora no vio los mensajes, no sé qué habrá Bien. pasado. Bueno, decile que cuando se Le conecte te digo, avise. Listo. bien. Bueno, estamos ahora mirando unos cuadritos que completamos la clase pasada. Por un lado tenemos un cuadrito con el presente del verbo sum, verbo que en latín significa ser, estar, existir y haber también. En rojo están las desinencias, es decir, las partes de cada forma verbal que indican la persona. Y debajo tenemos un cuadrito con los pronombres personales, primera y segunda persona, en singular y en plural. Hemos explicado la vez pasada que los pronombres personales en latín no tienen un pronombre de tercera persona y hemos explicado por qué también. Seguimos avanzando por las oraciones. Yo de alguna manera he intentado marcar, por ejemplo en este caso, con estas rayitas donde empezaba y terminaba sujeto y predicado. Y, y donde hay sujeto y donde hay predicado, bueno, he marcado el sujeto, en este caso la palabra ali. Y aquí, en esta oración, la 8, terminó la primera clase. La segunda clase es, la comenzamos con esta oración número 9, un verso de una comedia de Plauto, que dice, un verso de carácter romántico, que dice, ego sum tú es ego, unanimi sumus. Bueno, a pesar de ser algo tan breve, van a ver que aquí no hay una sola oración. Para empezar, veamos cuántos verbos hay. Por un lado, sum. Por otro lado, es. Y por otro lado, sumus. En el caso del primero, del verbo sum, que está en primera persona, claramente el sujeto tiene que ser el pronombre personal ego. Y en el caso de es, claramente el sujeto tiene que ser el pronombre personal tú. En el caso de sumus, si recuerdan el cuadrito de la vez pasada, el sujeto, en caso de haber estado, debería ser nos. No hay tal cosa, no aparece nos, por lo tanto nosotros vamos a marcar, yo lo voy a hacer así en color, voy a pasar ese mus a rojo, para marcar el sujeto desinencial. Recuerden que en realidad lo que yo suelo hacer, si tuviéramos un pizarrón, o sí, un pizarrón básicamente, yo haría esto. Subrayaría la sílaba mus, y debajo de eso, de mus, escribiría SD, sujeto desinencial.
Aquí se complica hacer todo eso porque ya tengo los verbos en una línea, sujeto y predicado lo voy a tener en otra, así que lo pongo simplemente en color. Hay tres oraciones porque hay tres sujetos. Ese debe ser el concepto, ¿no? Es decir, no hay tres oraciones porque hay tres verbos. Hay tres oraciones porque hay tres sujetos distintos, uno para cada verbo. Esa sería la cuestión, ¿no? Porque si yo digo Juan corre, salta, baila, corre, salta, baila son tres verbos, en ese caso con comas en el medio, pero los tres verbos se refieren al sujeto Juan. Ahí tengo una oración con tres verbos y una sola oración, porque hay un solo sujeto. En cambio aquí, en la primera oración, el sujeto es este ego, el primer ego. En la segunda oración, el sujeto es tú, el segundo tú en este caso. Y en la tercera oración, el sujeto sería la desinencia mus de sumus. Dentro de la primera oración, entonces, voy a tener un predicado que es sum tú. Dentro de la segunda oración voy a tener un predicado que empieza y termina entre rayitas, ¿no? Y en la tercera oración, íntegramente tengo un predicado. Todo eso, desde unánime hasta el punto, todo eso es el predicado. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Qué tendría que ser tú en el primer predicado? Bueno, ya vimos que con el verbo sum es muy habitual que haya un complemento llamado predicativo subjetivo, algo que escribimos como PS, ¿m? Predicativo subjetivo. El predicativo subjetivo es algo que se dice del sujeto a través del verbo, en este caso a través de sum. En la segunda oración, cuyo sujeto es tú, y el predicado sería es ego, ego es el predicativo subjetivo. En la tercera oración, el predicativo subjetivo es unánime. Unánime. Ya hemos visto en oraciones anteriores que estas palabras que empezamos a ver en las oraciones 8, 7, 6, las tres últimas, terminadas en i, ali, la 8, ebri, en la 7, ignari, en la 6, esas palabras terminan en i porque están en plural. De manera que yo tengo que buscar unánime en singular y por lo tanto voy a buscar unanimus. Con ese dato voy al diccionario. Cuando llego al diccionario, voy a encontrar que detrás de unanimus dice guioncito a y luego guioncito y debo interpretar entonces que lo que tengo ahí es un adjetivo. El propio enunciado del diccionario me dice que eso es un adjetivo. Un adjetivo porque tiene forma us masculina, a femenina y neutra. ¿Sí? Las traducciones que da el diccionario de Unanimus no están muy buenas. Da una que es larguísima, que es del mismo parecer o sentimiento. Esa podría rescatar un poco la idea de lo que quiere decir el adjetivo. Porque la otra traducción, dicha en una sola palabra, la traducción por unánime, que la conocemos por español, claro, no funciona acá. No sirve para traducir esto. Es curioso que de unanimus provenga el español unánime
y sin embargo unánime no nos sirva para traducir esa palabra en latín, porque la idea es un poco distinta. Veamos cuál puede ser la idea. Bueno, ya hemos visto en una oración anterior, creo que la 5, el sustantivo animus. ¿Recuerdan? Animus, que dijimos que podría traducirse como alma, como espíritu, como ánimo. El primer formante de un animus, eso que está ahí, eso no es otra cosa que el morfema principal del número 1, en latín. De manera que lo que yo tengo allí es la unión de unus más animus. Cuando en latín yo uso unus, no estoy queriendo decir simplemente uno, sino resaltando muy enfáticamente uno solo, un único. Eso quiere decir, ¿no? Porque hay que pensar también que a veces en español uno dice un y no es el número, es el artículo indefinido en español. Encontré un chicle, ¿no? Eso no es que encontré un solo chicle, es un chicle cualquiera. Eso es el artículo un, el artículo de la indefinición, ¿no? Que se contrapondría, se opondría al artículo definido el. Encontré el chicle. Pero aquí, cuando unus se integra a animus conformando una única palabra, bueno, da una idea que solo es traducible, en este caso, por una construcción sustantiva. Voy a mi oración, la leo y la traduzco, luego copio la traducción. Esto es una declaración de amor. Una persona enamorada de otra dice, yo soy tú, coma, tú eres yo, somos, unánime, una sola alma. Esa sería la idea de unánime. Somos una sola alma. Yo soy tú eres yo, somos una sola alma. Lo de una sola está contenido en unus. Una sola, podríamos también poner una única alma, ¿no? Y animus, como sustantivo, ya lo habíamos visto así, y creo que hasta lo habíamos traducido como alma, ¿no? Y un detalle importante, déjenme ver, a ver dónde está esa oración, acá, la 5. Ah, no, por espíritu lo habíamos traducido. Nosotros lo habíamos traducido por espíritu. Bien, podemos perfectamente traducirlo por alma, y me gustaría aclarar esto, miren, que el hecho de que la palabra animus en latín sea de género masculino, de género gramatical masculino, no implica que yo tenga que traducirla por un sustantivo masculino en español. Naturalmente, los géneros de las cosas, por más abstractas que sean, como el alma, varían según las lenguas. No tiene eso una lógica, ¿no? Entonces, en español la palabra zapato es masculina, pero en otra lengua puede ser femenina o puede ser neutra. La palabra pared es femenina, la palabra muro es masculina. Esas son casualidades, completas casualidades. Así que lo único que tenemos que tener cuidado es que si yo en la oración 5, vuelvo atrás, se me diese por traducir animus como alma, palabra femenina, bueno, pues entonces también voy a tener que traducir como femenino divinus, porque divinus está dicho de animus.
Entonces aquí, en vez de decir, por lo tanto mi espíritu es divino, diré, por lo tanto mi alma es divina, naturalmente por razones de gramática en español, ¿no? Bueno, esa aclaración. Yo soy tú eres yo, somos una sola alma. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bien, permítanme salir de acá para ver el chat, a ver si llegó nuestra compañera. No llegó. Bueno, nada, vuelvo a compartir entonces. Vamos a la siguiente oración, que es la 10. Esta seguro que la conocen, ¿no? Cogito ergo sum. Hay aquí dos verbos que son cogito y naturalmente sum. En el medio, uniéndolos, tengo un nexo coordinante, ergo. Fíjense que hemos visto ya algún que otro nexo coordinante. Repasemos un segundo. Perdonen que escroilee tanto y que vaya de arriba para abajo, pero no queda otra. En la oración 2 había aparecido el nexo coordinante nam, con el sentido de pues. En la oración 5, ya había aparecido ergo, miren. Esta misma de ahora, yo había dicho, había expresado en ese momento respecto de ergo, que podíamos traducirlo con el valor de por lo tanto, consecuentemente, en consecuencia, esos valores, esos valores. En nuestra oración de ahora, entonces, vamos a traducir ese ergo como por lo tanto. Pero vamos a esta novedad. Cogito es un verbo, ya no sum, ya no como sum, un verbo raro, totalmente extraño, sino un verbo completamente regular. La O final es la que indica primera persona del singular. ¿Cómo voy a buscar este verbo en el diccionario? Pues, como hemos dicho que se buscan los verbos, en primera persona singular del presente del indicativo. Nuestro diccionario, que es un diccionario escolar, va a decir cogito uno, tr e intr. Bueno, ¿qué quiere decir cada cosa? Uno quiere decir que es un verbo de la primera conjugación, como si fuera en castellano el verbo amar. Tr quiere decir transitivo. Intr, intransitivo. ¿Qué quiere decir un verbo transitivo? Que lleva objeto directo. ¿Qué quiere decir que un verbo es intransitivo? Que no lleva, ni puede llevar, objeto directo. Y ya anticipo que al objeto directo lo llamaremos OD. En estos dos grandes grupos se dividen los verbos del mundo, en transitivos y en intransitivos. Si yo hiciera un dibujo de un conjunto de todos los verbos del mundo, bueno, una parte serían verbos transitivos y otra serían verbos intransitivos. Pero hay algunos
tramposos que quieren pertenecer a ambos mundos, como cogito, que pueden ser transitivos o intransitivos, no al mismo tiempo, claro, sino en diferentes oraciones. ¿Eh? Pensemos en español en un verbo como pensemos en español en un verbo como leer, ¿no? El verbo leer puede ser transitivo. Alguien me puede decir, che, ¿y ahora qué estás leyendo? Estoy leyendo una novela. Leo una novela. Una novela es el objeto directo de leo. Pero también podría ser intransitivo. ¿Qué hiciste esta mañana? Leí. Punto. Se acabó la oración. Ahí es intransitivo. Y es el mismo verbo. ¿Eh? Esto les pasa a muy poquitos verbos, pero a algunos les pasa. A algunos les pasa. De más está decir que cogito aquí es intransitivo en nuestra oración, porque está solo. Dice cogito, coma, continúa con otro verbo. Bueno, no hay objeto directo, claramente. Por lo tanto, aquí este verbo es intransitivo. ¿Qué dice nuestra oración? Busco el significado de cogito, el de sum ya lo sabemos. Aquí dice, pienso, por lo tanto, existo. Si quieren, pienso, en consecuencia, existo. Me niego a traducir ergo por luego. Me niego terminantemente a traducirlo por luego. ¿Por qué? Porque nunca falta la persona tan salame que interpreta luego con el valor habitual en español como sinónimo de después. Y entonces alguien puede decir, ah, pienso y después existo. No, querido, que no dice eso. Pero esa traducción, que es una traducción heredada de la lógica y de los lógicos, dentro del mundo de la lógica anda muy bien, pero cuando salimos un poco del mundo de la lógica y tenemos que traducir un texto, incluso un texto filosófico, para personas que no han estudiado filosofía y que no tienen por qué saber lógica, no está bueno traducir por luego. No está bueno. ¿Mm? Esto es mejor. Vean, hay que desconfiar de... Vieron que, no sé si ustedes son jóvenes, ¿no? Pero cuando yo era joven, muy joven, venían unos almanaques de escritorio que uno iba pasando las hojas todos los días. Era una cosa cuadrada, pesada, de hierro, con un taco con todos los días del año, con el número, el día de la semana, y atrás venía el santoral, chiquitito, este día es Santa Catalina, no sé cuánto, y venía una frase, ¿no? Bueno, ahí por supuesto aparecían frases de muchos escritores, pero también muchas frases de filósofos, cristalizadas en una traducción generalmente espantosa o directamente una traducción que puede inducir a error al que la lee y no sabe nada del asunto. Así que hay que desconfiar de las frases de los calendarios y de las agendas, de los sobrecitos de azúcar, las frases así que vienen medio cristalizadas y las que vienen por internet a rolete, ¿no? Por supuesto, te mandan carteles con dijo Sócrates, bueno, y nunca dijo Sócrates eso, ¿no? Pero bueno, en fin. Así que atención. Vamos a la oración 11, que será, ya se los digo, una verdadera bisagra dentro de este pequeño avance en el mundo del latín. Dice, Deos ego invoco. Silvina, ¿sabés algo de Cecilia?
Sí, está el nene en una clase. Ay, pobre. Bueno, Sí, bueno, y no puede, trató de engancharse por el celu, pero no puede. bueno. Bien, Así que yo le paso la clase, no hay cómo no. problema. Listo. Bueno, dice aquí, Deos ego invoco. Bueno, ahora sabemos que invoco es un verbo, que está en primera persona. También sé, desde ahora, que ego tiene que ser el sujeto de la oración. Epa. Y hasta ahí, si yo solo tuviese ego invoco, hasta ahí diría yo invoco. Yo invoco. Casi castellano es, ¿eh? El verbo invoco lo busco en el diccionario, me va a decir uno transitivo, o sea, primera conjugación, verbo transitivo, invocar. Ahora bien, ¿qué es Deus? ¿Qué tiene de raro Deus? En la parte final, ¿ven algo raro? Esto, digamos. Está en cursiva. No, no, Ah, perdón, eso sí. Está bien, está bien. ah, no, pensé que era algo especial. No, mirá cómo termina Deus. Termina en os. Hasta ahora, todos los sustantivos y adjetivos que nosotros fuimos encontrando en las oraciones previas terminaban en us porque estaban en singular o terminaban en i porque estaban en plural. ¿Y este por qué termina en os? Bueno, para explicar esto de ahora voy a necesitar más o menos 20 minutos, media hora, solo para explicar eso. Pero eso que voy a explicar es la clave del latín y del griego. ¿Me siguen? Sí. Bien. Juguemos a esto, miren. Ejercicios de completamiento como en inglés. Les pido que todo lo que haya que completar, pero bueno, ya empezamos mal, que todo lo que haya que completar, lo completen con el pronombre personal de primera persona. Yo lo voy a poner en color, ¿no? Si yo les digo, soy de River, ¿qué va ahí? Yo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Completamos con el pronombre personal de primera persona. Si tengo que completar esta oración, mi mamá mima, ¿qué voy a poner? Me. Me. ¿Están de acuerdo los compañeros? ¿Podría decir mi mamá, yo mima? No. No. ¿Podría decir arriba, me, soy de River? No. Muy bien. Seguimos adelante. Mi hija compró un postre para... Mi. Bien. ¿Podría decir mi hija compró un postre para yo? ¿O mi hija... o mi hija compró un postre para mí? No podría. No. Bien. Supónganse que estuviéramos, no sé, en un aula de la UNLA y yo les dijese, esa profe una vez salió con... Conmigo. Muy bien.
En realidad, que Migo está en rojo implica que también va a estar en rojo con, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo aquí 4